Perfecto, bienvenidos. Muy buenos días para ustedes. Buenas noches acá desde Australia. El día de hoy los invito a tener una charla conmigo. Básicamente vamos a hablar de cybersecurity, sobre temas específicamente orientados más bien al sector jurídico. En general, aplica para todos los sectores, pero básicamente tiene una tonalidad de sector jurídico. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Un segundo. Ok. Perfecto, acá estamos bien ahí. Listo. ¿Me pueden igual confirmar, por favor, si están viendo la presentación? A veces me pierdo entre pantallas. ¿Alguien de pronto en el chat? Señor, se está viendo. Ok, aquí me dicen que sí. Sí se ve, perfecto. Bueno, de nuevo, bienvenidos todos. Gracias por el tiempo, gracias por participar en este evento virtual. Sabemos que las condiciones actuales del COVID nos tienen trabajando un poco diferente, nos ha cambiado el nuevo normal. Y efectivamente, pues, de antemano, ojalá y sus familias y ustedes mismos estén bien en este tiempo tan duro para todos. Bueno, vamos a arrancar entonces. El día de hoy los invito a este webinar a conocer, a tener algunas herramientas de seguridad que aplican para la vida cotidiana y aplican también para el ambiente laboral. Lo hemos bautizado ciberseguridad para el sector jurídico y cómo protejo mi oficina, ¿de acuerdo? Ok, ¿no? ¿Qué dice ahí? Okay, vamos a arrancar de una. Lucila. Para los que no me conocen, Torres. pero para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Jaramillo. Hay un pequeño resumen de lo que soy, ingeniero sistemas con alguna especialización en seguridad, algunas certificaciones en el tema de seguridad informática, más o menos 18 años de experiencia, un poco más. Hago parte de varias asociaciones de seguridad del área. Tengo algunas certificaciones también de validez internacional relacionadas con el tema de cybersecurity. Y pues soy el fundador de este pequeño emprendimiento que hemos denominado Minds on the Table o Mentes sobre la Tabla, que básicamente se encarga de tener un foco en cybersecurity. Ya vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué es nuestra compañía? Rápidamente, es una compañía que está, pues, como se los había mencionado, dedicados a temas de cybersecurity, de seguridad de la información, y también a temas web. Contamos con experiencia, contamos también con algunos partners de negocio, como por ejemplo WatchGuard, que digamos que es a nivel mundial muy reconocido, GoDaddy para temas de internet, Norton, seguramente más de uno de ustedes conoce de qué se trata Norton, Trend Micro, Bitdefender, que son herramientas, y Kaspersky, que son herramientas básicamente de seguridad, como para lo que llamamos endpoint o punto final, o desktop, mobile y servidores. Ahí está la página web, si quieren hacer alguna consulta. Les recuerdo que este webinar va a quedar grabado y se va a subir en el canal de YouTube de nosotros, de Minds on the Table. En cualquier momento puede ser consultado, tal vez lo vamos a subir el día de mañana y ya quedaría, para el fin de semana quedaría listo para que lo puedan repetir en caso de haber perdido algún tipo de información valiosa, o si lo quieren recapitular, ahí va a estar perfectamente subido. ¿Listo? Los voy a invitar a ver este video. Está en inglés, es muy corto, solamente como para hacer una introducción y generar un contexto de lo que va a ser el webinar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a correrlo. Oh, perdón. Un segundo. Acá, mejor. No tiene sonido, es una música de fondo, pero lo más importante es el contenido para que nos demos una idea de qué estamos haciendo. Este video lo hizo el Foro Económico Mundial hace más o menos 1 año y medio, 2 años tal vez. Ya se quita. Cuando aparece así es porque no hay cámara puesta. ¿Y cómo se la quitaste?
Ya sale, ya. Ellos ya la tenían medio que no. No, es como la configuración interna. Como ayer, que me mandaban para activar en una cosita me Bueno, mandaban. bueno, no sé. Acá. Perfecto, muchas gracias. Este es un contexto solamente para decirles y confirmar que el tema de cybersecurity es global y que el tema de amenazas acerca de la seguridad de la información es un tema que estamos viendo todos los días. Ya vamos a ver en detalle algunos temas relacionados con esto. Okay. Esta es la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Hemos visto la necesidad, porque pues obviamente el día a día o el nuevo normal que nos acompaña hoy en día es que la mayoría de empresas están operando ya sea remotamente o parcialmente remoto, ¿de acuerdo? A muchos de nosotros, los que trabajamos en una oficina, seguramente estamos movidos a trabajar desde la casa o desde otro lugar remoto, de manera un poco más segura para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces, es un tema que nadie tenía previsto de esta forma, seguramente compañías que tenían planes de contingencia y demás, pero no de esta forma y no tan rápido. Eso es lo que nos tiene hoy en día acá. Bueno, la agenda que los invito a revisar el día de hoy, muy rápido, vamos a hablar sobre la privacidad del valor de la información, a qué nos enfrentamos hoy en día y en términos de privacidad, qué está pasando, qué riesgos hay en términos corporativos para las empresas a nivel de seguridad, cómo estar alerta, de dónde reportar, que es bastante crítico, cuáles son las medidas de seguridad que podemos tomar, qué riesgos hay durante el trabajo remoto. Vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias entre la seguridad de un día a día normal, de un usuario normal, y otra cosa es cuando estamos trabajando desde la casa o desde otro lado. Y al final, ¿qué es la firma electrónica? Y cómo engancha con todo este tema. ¿Qué es la información de identificación personal? Básicamente es el resumen de toda nuestra información que tenga que ver con nuestros datos personales que sean privados. Entonces, por ejemplo, los números de cuenta, los números de documentos privados, números de tarjetas de crédito, fecha de nacimiento, de hecho la imagen de nuestro rostro, las huellas dactilares, todo eso hace parte de un conjunto de información que es privada. Si ustedes ven a la derecha, dice qué es el GDPR. El GDPR es una reglamentación de la Unión Europea que básicamente está orientada a proteger datos, proteger información. No solamente para los países que componen la Unión Europea, sino que tiene un tema que se llama Espacio Económico Europeo, que es un poco más amplio, y que cobija la información que esté incluso fuera de esta área geográfica, ¿de acuerdo? Aquí en Australia hay algo que se llama el Acto 2001, básicamente es orientado a proteger toda esta información que ustedes ven aquí en la diapositiva a nivel informático, ¿de acuerdo? En Colombia existe una ley de protección de datos, que lo estamos viendo ahí, las personas que están en el área jurídica seguramente lo conocen, es la ley 1266 de 2008 que tiene relación con el tema de habeas data y el tratamiento de la información. Eso es muy, muy popular en Colombia, ¿de acuerdo? Y hay otra que es la ley
1581 de 2012, que también habla y define qué son los datos sensibles de los ciudadanos, de las personas que habitan en el territorio colombiano. Y uno dice, ¿será que detrás de esto hay un valor? Por supuesto, el conjunto de información que tenemos ahí, seguramente se me escapa más información, pero la que tenemos ahí en la diapositiva, es un conjunto de datos, de base de datos, que puede tener un valor muy relevante en el mercado oscuro, en el mercado negro, ya sea para hacer suplantaciones de identidad o ya sea para venderlas a un tercero para que la explote, ¿de acuerdo? ¿Les ha pasado que de pronto su información, ustedes no la tienen totalmente controlado, creen que de pronto la tienen, o tal vez no tienen ni idea de dónde están sus datos personales, y de pronto un día lo llaman para alguna promoción, o les llega un correo electrónico con algo que ustedes nunca han pedido? Parte de esa información que alguien ha tomado se ha filtrado y ha llegado a manos de pronto de áreas comerciales, pero así como llegan a manos de áreas comerciales o a manos de personas que quieren, digamos, explotar económicamente el tema, también puede llegar al lado oscuro y pueden pasar cosas que ya no queremos, como lo que les mencionaba hace un momento, suplantación de identidad, cosas por el estilo. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta una base de datos en Internet, en el lado oscuro de Internet? Pues fíjense que, para entender un poco el concepto, la mayoría del tiempo hablamos de Internet, pero Internet tiene 3 capas, como lo muestra la diapositiva. La primera capa es la Clear Web, o sea, la que está limpia de alguna manera, la que todos los días usamos, los correos electrónicos, las páginas de YouTube, etc. Hay una en la mitad que se llama la Deep Web, que es información que no es indexada por los buscadores, es decir, cuando uno coloca en Google alguna palabra clave, ya Google la tiene indexada y nos muestra solamente la Clear Web, la parte de arriba. Pero ¿qué pasa con el Deep Web? Hay información que no está indexada por Google o por un buscador y que cuando nosotros digitamos solamente llegando a ella la URL, la dirección completa, llámese el nombre del dominio o una dirección IP, llegamos a esa información. Está en Internet, pero no está indexada por ningún buscador. Y abajo en el fondo está la Dark Web o la web oscura. Ahí es donde se encuentra lo que dice la diapositiva, información que es un poco pesada, un poco compleja, como pornografía infantil, por ejemplo, como temas de armas y drogas, incluso ventas de datos, como tarjetas de crédito, como datos personales, ¿de acuerdo? Y resulta que de esa dark web, obviamente las entidades de control, como Interpol y demás, han estado revisando información y se han dado cuenta que cuando en el mercado oscuro están negociando información, estos más o menos pueden ser los precios de un dato. Entonces, fíjense lo que dice la tabla. ¿Cuánto puede llegar a costar una clave de un correo electrónico? Miren, 0.1 euros. 0.1 euros es prácticamente nada. Una clave de PayPal, PayPal es un sistema de pagos electrónico, vale 50 euros una clave. Y es solamente una clave, es decir, no se sabe cuánto dinero hay detrás de esa cuenta. Pueden haber cientos, miles, millones, y la vende por 50 euros. La identidad completa de una persona para personificar ese mismo individuo con toda la información vale 1.000 euros, que relativamente es un precio barato, con el potencial que eso tiene. Números de identificación, números de claves de tarjeta, etcétera, 70 euros. Entonces, hay un negocio muy bien definido en la dark web, en Internet, y es la información que se roba va para allá. ¿Y a quién le interesa eso? Pues le interesa a mucha gente porque le interesa sacar provecho económico sobre todo de esta información o inclusive explotar esa información haciendo, por ejemplo, pidiéndole dinero a la gente, sabiendo que la persona tiene unas propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo que esta información esté bien custodiada. ¿Ustedes se acuerdan del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica? Pues, si no lo recuerdan, para los que no estén asociados con este tema, resulta que Facebook estaba recabando información y perfilando usuarios y se los pasaba a esta empresa que se llama Cambridge, o se llamaba Cambridge Analytica. Ellos lo que hacían era perfilar campañas de marketing, por decirlo así, y hacían un target, enfocaban unas campañas de marketing específicamente para un público objetivo. Entonces, si a mí me gustaba Trump y yo estaba de acuerdo con Donald Trump y sus políticas, me llegaba publicidad donde estaba pues, Donald Trump, donde estaban las fotos, donde estaba todo su plan de política, etc. Y si no me gustaba, me llegaba otro tipo de información. Entonces, lo que hicieron fue manipular información y a la final, pues, manipular usuarios también y manipular las decisiones de los usuarios, por ejemplo, para unas votaciones y para muchas otras cosas. Google también ha tenido explotación de datos.
Google es un gigante, todos lo conocemos. Ahí está el señor de Cambridge, de Facebook, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, que le tocó ir al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones sobre el tema de Cambridge Analytica. Sin embargo, pues eso realmente no pasó a mayores, quedó ahí. Y siguen pasando, es decir, de la información que ellos han extractado y siguen vendiendo y siguen manipulando, pues se sigue viendo el impacto hoy en día, porque la información no solamente que pierde la información o que se compromete la información hoy, sino qué va a pasar con ella en el futuro y cómo la van a explotar en el futuro. ¿De acuerdo? Siguen apareciendo información, de hecho este año apareció información de eso que pasó hace ya casi 2 años, en WhatsApp también, etc. Entonces, cabe este meme que uno lo lee y le da risa, pero realmente es una risa macabra, ¿no? Es una risa como de miedo, porque dice aquí, Google, sale, él es el CEO, el gerente de Google, dice, Google ahora está contratando gente, pero tranquilo, usted no necesita aplicar porque ya tenemos toda su información. Y si uno se pone a analizar, claro, ellos tienen todo, porque ellos tienen correos electrónicos, ellos tienen las locaciones donde ha estado uno porque tienen el tema de Maps, los documentos porque uno tiene el Google Docs, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora por el lado de Zuckerberg. Obviamente este es un meme pero fabricado, pero definitivamente es un tema que pasa y es, le dice el niño a Zuckerberg, mi padre me ha dicho que nos estás espiando, y él le responde, él no es tu padre, porque ellos tienen mucha más información de la que uno cree, ¿de acuerdo? Entonces, en esta realidad, ¿a quién nos enfrentamos? ¿Y cómo está el panorama mundial a nivel de brechas de seguridad? Fíjense esto. Esto es, de hecho aquí la tengo en vivo, pero bueno, quedémonos con la presentación. Es un sitio en internet, lo pueden consultar, se llama Information is Beautiful, en inglés. Lo pueden consultar en cualquier momento. Y tiene absolutamente todas las brechas de seguridad a nivel global. De hecho, a la fecha, o sea, ayer, antier. Y si se fijan, hay unos números bastante grandes ahí. Entonces, por ejemplo, están los de Facebook, están, por acá estaban los de Marriott, los hoteles Marriott, que también comprometieron información en el año 2018. Twitter también, nada menos que 330 millones de usuarios y de perfiles de Twitter se perdieron, se fueron comprometidos. Microsoft también tuvo un golpe muy fuerte a final del año pasado, etc. Digamos que esto es un tema que uno dice, bueno, ¿y mi información dónde está? ¿Y mi información qué tan responsable es Facebook, Microsoft y demás con mi información? Sí, mira, y todo el tiempo pasa. Más adelante vamos a mirar un tema importante. Esto, para que nos demos una idea, es qué está pasando en el mundo. Resulta que hoy en día hay un par de fabricantes, de hecho hay otro más, que es Kaspersky y Faraday, son empresas dedicadas a cybersecurity. Ellos tienen en vivo, ustedes pueden entrar a la página de ellos y buscar este mapa. Este mapa lo que está mostrando en vivo y en directo es cómo están los ataques informáticos entre países. Entonces se puede ver ahí, hay captura en pantalla básicamente desde Egipto, están atacando a Colombia, desde Rusia, están atacando por ahí a tu país, etc. Entonces eso pasa en tiempo real. En tiempo real dice dónde están siendo los ataques. Bueno, y Colombia, porque claro, obviamente me dice, eso pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en otro país, ¿y qué pasa en Colombia? Pues en Colombia, miren lo que pasa. Miren, dice acá, sector empresarial en la mira de los ciberatacantes. Y esto fue del año pasado, 2019. 28.000 casos de ciberataques en Colombia el año 2019. O sea, estamos hablando de hace menos de 6 meses tal vez, y ya había 28.000 casos de ciberataques. Miren, en solo 3 meses Colombia sufrió 42 billones, no millones, sino billones con B, de intentos de ataques cibernéticos. Ciberatacantes. En el diario Dinero. Y ahí viene quién está dando la... ¿Y por qué me le cuesta a Colombia 190.000 millones de pesos al año? Es una cantidad bastante grande. Bastante grande. Más información. Pero miren, esto es la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que es, digamos, la entidad formal y con la para hablar sobre el tema. Vean lo que dicen ellos, dicen 12.000 millones de dólares es lo que cuesta a nivel global, según informes del FBI, el compromiso de información, ¿sí? De cuentas empresariales. Estamos hablando de cuentas empresariales. Ahora, en Colombia, miren lo que dice, la Fiscalía dice que el costo de un ataque puede ser entre 120 millones y 5.000 millones de pesos.
Mire la Uno Facebook. dice, al menos perder 120 millones de pesos por un ataque informático es una cantidad importante, aún sabiendo que el negocio la Estar mayoría alerta para que no ya sea no se fácil presa de los delincuentes. ¿de acuerdo? Y ¿Qué cómo usar una firma, a nivel cómo informático? trabajar. Digamos que hay muchas, no los voy a aburrir con tantos números, pero Bueno, básicamente acá lo que quiero que vean es lo dile, siguiente. le Adriana, ¿y usted cómo se En metió? Colombia hay 48 billones de ataques, como ya lo vimos. El sector en mayor riesgo, no es el único, pero el que está en mayor riesgo es la banca y los servicios financieros. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues la respuesta es muy sencilla y es, en los bancos está, o en las entidades financieras está. Entonces estos ciberatacantes van a buscar el dinero, ¿cierto? Van a buscar los huecos de seguridad para poderse robar la información. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a mirar exactamente qué tipo de ataques realizan. Y de todo eso, oiga, ¿dónde estará mi privacidad? ¿Cierto? ¿Y cómo empiezo a protegerme? ¿Les ha pasado que, por ejemplo, ustedes compran un computador o un celular, lo primero que hacen es destaparlo, conectarlo a internet, a conectar tal vez YouTube y empezar a ver videos? ¿Cierto? Pero no muchos caen en cuenta de ir a revisar cómo está la configuración estándar o default o la que viene en el computador apenas uno destapa la caja. Si ustedes van, es un ejercicio real. Si ustedes van, está en inglés, pero en español sucede igual. Si van a la configuración de un sistema normal como Windows 10 y le dicen ir a privacidad, cuando van a privacidad, le dice, claro, usted puede chequear absolutamente toda la privacidad de todos los elementos que componen su computador. Aquí solamente traje como 3. El primero es la locación. Locación es la ubicación de dónde está el computador. Por defecto, esto viene seteado encendido, o sea, es rastreable el computador desde el momento en que esté encendido esto. Y resulta que deberíamos mirar eso. uno dice, bueno, si la locación, yo soy usuario, conscientemente digo, quiero que mi locación, mi ubicación esté disponible para ciertas aplicaciones. Entonces dice, bueno, de pronto para los mapas, tal vez, pero de pronto para Skype no estaría tan seguro, o para la cámara, yo porque voy a tener la locación o la ubicación encendida cuando uso la cámara. No sería lógico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la tengo encendida? Pues que fácilmente una imagen que yo tome desde mi dispositivo va a quedar con las coordenadas y fácilmente si yo la publico en una red social, la publico en alguna parte, quedan embebidas, quedan metidas ahí debajo las coordenadas y cualquiera puede saber dónde estoy, ¿cierto? Para bien o para no tan bien. ¿Qué pasa con la cámara? Entonces la cámara también uno dice, bueno, la tengo encendida. Por supuesto, para hacer este tipo de trabajo como el de ahorita, una teleconferencia y demás, la cámara ideal y pues se necesita, claro. Pero, por ejemplo, ¿será que necesito la cámara, no sé, para Xbox? Seguramente no. ¿O será que la necesito para Cortana? Seguramente no. Y por default viene encendida. La cámara viene encendida. Cuando uno tiene su lista de contactos en el correo electrónico, uno quisiera que esa lista de contactos sea privada, ¿de acuerdo? Y uno dice, bueno, entonces a Windows yo voy a decir que mi lista de contactos solamente la quiero para tal vez mi mail y mi calendario, pero no la voy a querer para mi Xbox ni para las fotos, ¿cierto? ¿Para qué voy a querer amarrar mi lista de contactos personales a Xbox Console, a la consola de juegos de Xbox? No tendría ningún sentido. Entonces, esto viene por default. ¿Qué pasa en los equipos móviles o celulares? Exactamente lo mismo. Por default, por estándar, vienen algunas configuraciones que permiten que información del equipo pueda ser comprometida. Entonces, por ejemplo, igual, volvemos al ejemplo, la cámara. ¿Les ha pasado que ustedes están instalando alguna aplicación en el mobile y el mobile le dice, sí, aceptar los permisos que usted necesita darnos a nosotros para poder instalar la aplicación? Es una lista completa. Y muchos de ellos dicen la cámara, o el micrófono, o los datos de contacto, o las imágenes, o los videos. Y uno dice, bueno, si estoy instalando un juego, ¿para qué necesitan esa información? ¿Cierto? Pero si ustedes no le dicen que sí aceptan esos permisos, la aplicación no se instala. Y miren, por ejemplo, esto. Entonces, la cámara, uno dice, bueno, la cámara sí la necesito, pues, seguramente para la cámara, obvio, para Hangouts. Pero ¿será que para Maps necesito la cámara? No estaría tan seguro si sí o si no, y por default bien activo. Lo mismo el tema del Translate para hacer traducciones, igual. Ahora miremos, por ejemplo, el tema siguiendo el mobile, la locación. Entonces, fíjense, la locación viene, el histórico de la locación, de la ubicación, viene encendido por default. Es decir, que en la medida que nosotros nos movamos en el celular sin ir a apagar esto,
todo lo que vayamos haciendo va a quedar trazado, va a quedar una traza, van a saber dónde estuvimos, van a saber si fuimos a un restaurante, van a saber dónde fue que yo paré a tanquear, van a saber qué histórico de YouTube tengo, o sea, qué videos me gustan, absolutamente todo. ¿Y eso para qué creen que lo hacen? Entonces resulta que uno dice, bueno, esta gente, por ejemplo, esta gente de Google es muy simpática, es muy querida porque me da correo gratis, me da Ofimática o Office Word y demás gratis, me da Drive o el G Drive for free, sin pagar, mapas sin pagar, absolutamente todo gratis, pero resulta que no es tan gratis. Cuando uno mira este tipo de configuraciones de escenario, esta información que están recabando es para perfilar un tema de ads o de publicidad. Entonces, lo que hacen es que toman el perfilamiento nuevamente, lo perfilan a uno como usuario, ya saben lo que le gusta, dónde va, qué hace, cómo lo quiere, y aún así, con ese perfilamiento, le muestran pues, la información que ellos creen que le conviene a uno para uno ir a comprar o ir a adquirir algún producto o servicio. Básicamente, eso es lo que hace. Y esto viene por default. Entonces, bueno, miremos un poco, eso es más tema personal. Ahora miremos un poco el tema de los riesgos a nivel corporativo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de lo que son los virus y el malware. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat, sin ningún problema. Entonces, miremos un poco rápidamente qué tipos de malware hay. Entonces, están los virus tradicionales, que básicamente es un archivo que se instala en el computador y tiene un comportamiento anormal en él. ¿Qué pasa con ese archivo? Ese archivo, como un Word, como un Excel, es un programa más. Ese programa lo que hace es que ejecutas unas acciones como, por ejemplo, que se replica automáticamente con otros para enviarse por correo electrónico, o que nos roba información, o que mueve información a una carpeta que no es accesible después, etc. Vamos a mirar un poco más adelante qué es cada uno de ellos. ¿Qué es un troyano? Este es digamos, un tipo de malware que se llama troyano. El troyano, si se acuerdan cómo dice el mito de Troya, es que llegó allá el caballo y adentro estaban los soldados, ¿cierto? Pasa exactamente igual. Se disfraza, este caballo que está acá es una aplicación, en este caso una aplicación mobile para celular, y por dentro, aquí lo que dice box básicamente es el ataque que está dentro de esa aplicación, y esta aplicación se enmascara como auténtica, como que está muy bien, entra, por ejemplo, en este caso al App Store de Apple, el cliente la recibe y la aplicación queda dentro del App Store como una aplicación válida. ¿Y qué pasa después? La aplicación, una vez esté adentro, ejecuta el ataque, es decir, salen los bugs y se roban información, eliminan datos, hacen transferencia de lista de contactos, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Hay algo en temas de cybersecurity que se llaman las botnet o equipos zombie. Básicamente un equipo zombie no es un equipo, es una red realmente. Es una red compuesta por muchos equipos que han sido infectados por un virus. El virus lo que hace es que convierte a esa máquina como una máquina esclava, y lo que hace es que la conecta con un equipo servidor, de tal manera que la persona el atacante que está detrás de toda esta botnet, controlando todos los equipos, puede hacer y disponer de esos computadores que se están pegando a esa red como zombies para hacer lo que quiera. Entonces puede ir a atacar desde un computador que esté con la botnet a otro, o puede juntar esfuerzos físicos de cada uno de sus computadores e ir a atacar un servidor, un banco, etc. ¿Qué otro ataque hay? Muy común y muy usual, hoy en día está de moda, se llama ransomware. Ransomware en inglés básicamente es secuestro de datos, básicamente. ¿Qué es lo que hace en este caso? Llega un archivo, normalmente es un archivo adjunto a un correo, el archivo se ejecuta, o se descarga, pues, ejecuta el virus, ejecuta el ransomware, el malware, y este malware lo que hace es que infecta el computador, lo que hace es que encripta los datos, ya les voy a informar qué es encriptar, básicamente protege, le pone una clave a los archivos, los cierra con una llave de seguridad, y el único que tiene la llave para poderlos abrir es el atacante, o sea, el que envió el ataque, ¿cierto? El ciberdelincuente. Entonces la persona cuando recibe un correo le da clic, descarga, y esto se esparce por toda la red, pues al final termina que toda la información de todos los computadores queda totalmente encriptada, queda protegida, y la única manera, pues la única no, la forma que quiere el atacante que esto pase es que paguen por el rescate de esa información. Y aparece una ventana como
como esta, un mensaje como esta, donde dice, señor, le tengo secuestrada su información, el único que tiene la clave soy yo, entonces para que usted pueda volver a ver su información, me tiene que pagar. Normalmente pasa que estos ciberdelincuentes reciben el pago en bitcoins o en monedas electrónicas. ¿Por qué razón? Porque son monedas que no se pueden rastrear. Entonces, una vez pagan el rescate, desaparecen, no hay manera de trazar el tema. Y ahí pasan dos cosas y es comparable con un secuestro de una persona y es, normalmente no se debe pagar, ¿cierto? Entonces, lo ideal es no pagar. Si no paga, definitivamente no va a tener la llave para poder, digamos, liberar sus archivos. Y si paga, quién sabe, ¿cierto? Entonces, lo ideal es no pagar y más bien tomar unas medidas que ya vamos a ver un poco más adelante. Esto pasó, lo acabo de añadir, esto pasó a Honda. ¿Quién no conoce Honda? La marca de vehículos, ¿cierto? Esto les pasó hace, aquí está la fecha, 9 de junio, o sea, hace una semana. Lo mismo les pasó exactamente un ataque cibernético como este. Entonces, un ransomware que les afectó el servicio al cliente y los servicios financieros de la compañía, de Honda a nivel mundial. Entonces pasa, de hecho Honda pues tiene, obviamente es una corporación muy grande, tiene todos los recursos para protegerse y seguramente tienen muchos temas de seguridad, pero faltó algo y fueron atacados. Esto pasa todo el tiempo, esto es muy dinámico. ¿Cómo me infecto? Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sale? ¿O cómo es que llegan esas infecciones a mi computador? Entonces hay un concepto que es el de traiga su dispositivo para el trabajo, ¿cierto? Su mobile o su computador personal o una USB. Y sabemos que en cualquiera de esos dispositivos puede haber algún tipo de virus, ¿de acuerdo? Si no se tienen las medidas pertinentes, ¿no? Si se tiene un antivirus o cosas de esas, pues se reduce la posibilidad. Sin embargo, si alguien llega con una USB de fuera de la compañía o de la oficina o del negocio o de donde estemos, con la USB infectada, coloca la USB en un computador que está conectado en la red con los demás, pues termina infectando a toda la compañía. Entonces, eso es un primer riesgo y pues por ahí puede llegar el tema de infección. Pero no solamente eso, sino que la mayoría, de hecho, está llegando por correos electrónicos como por ejemplo este. Entonces, eso es un correo real, donde aparentemente llega un correo de Migración Colombia, donde le dice, oiga, cualquier cosa, se inventan cualquier carretazo, que usted está infringiendo una norma, o que vamos a actualizar datos, etc. Y el archivo, el correo tiene un archivo adjunto. Cuando se baja ese archivo, ahí viene la infección. ¿De acuerdo? Otra, un banco, cualquiera, en este caso, lo mismo con un mensaje, lo que sea, puede ser un Banco Colombia, puede ser de vivienda, puede ser cualquiera. Tengamos o no tengamos cuenta, igual ellos envían masivamente el ataque. Y si alguien baja, el usuario pues baja el archivo, ese documento puede estar infectado y empieza la infección. O los que están de moda, todo lo relacionado con el COVID-19, todo lo que sea información que está actualizándose, que no sé, las cifras más actuales de gente contagiada, o que ya encontraron la vacuna, o que la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado formal. Todo eso lo acompañan de un archivo adjunto y en ese archivo adjunto viene la infección. ¿De acuerdo? Incluso otro tipo de escenario es un sitio web que está preparado específicamente con la amenaza. Entonces uno quiere ir a un sitio web, fíjense que ahí está el GIF animado. Básicamente es, se quiere ir al sitio projectmanagementdocs.com, pero ahorita que cuando estamos ahí por debajo, él lo que hace es que descarga un archivo. ¿De acuerdo? Y ese archivo que está ahí es un archivo malicioso que tiene la amenaza, ¿de acuerdo? El virus, el malware. Digamos que por todo lado. ¿Qué otro tipo de ataque? Ya hablando un poco de algo diferente al malware y al virus, ¿qué otro tipo de ataque hay? Hay algo que se llama denegación de servicio. Entonces, ¿cómo funciona el tema de denegación? ¿En qué consiste? Básicamente es muchos equipos o muchas peticiones llegando a un solo servidor o a una sola página web, hasta el punto en que son tantos los cientos y miles y millones de peticiones de usuarios tratando de consultar a la página que el servidor colapsa, no tiene suficiente capacidad para atender a todos los usuarios. Pero esos usuarios no son reales, obviamente, son botnets o es software que hace repetidamente peticiones para ir a una página web o para abrir un sitio o para abrir una aplicación y al final la aplicación se cierra, se bloquea. Entonces, eso se llama denegación de servicio.
De hecho, no hace mucho, esto es de junio 15, hace 3 días. Miren, Fortnite, Instagram, T-Mobile, empresas muy grandes, dicen que han sido golpeadas por un ataque de denegación de servicios, y eso fue hace 2, 3 días. Eso pasa todo el tiempo y con empresas muy grandes. Entonces, ok. Otro tipo de amenaza es el robo de información confidencial. No sé si ustedes se acuerdan de este caso, esto pasó en 2015. Repsol, que es española, dedicada a temas de petróleo, le robaron información confidencial. ¿Qué le robaron a ellos? Fíjense que por acá abajo lo dice, los discos duros extraídos contenían estudios sobre posibilidades de exploración de pozos petroleros en un bloque del Caribe colombiano. Y más abajo, miren lo que dice estudios valorados en 17 millones de dólares. Entonces, le robaron información a esta gente, eso fue hace 5 años, 4 o 5 años, y ellos habían invertido una cantidad de dinero en esa información. Entonces, eso es un tema también crítico. Y esto pasó hace también 2, 3 días, y es que en un banco en Sudáfrica, un usuario que trabajaba en el banco se robó unos datos de seguridad de tarjetas de crédito, de tal suerte que quedaron comprometidos 12 millones de tarjetas. Y este banco tuvo que reemplazar todos los plásticos, o tiene que reemplazar todos los plásticos de las tarjetas físicas, por ese compromiso de información. ¿Por qué? Porque alguien se robó información. Obviamente en cada cosa hay razones de por qué pasan, ¿no? En este caso, tal vez algún procedimiento que falló, etc. ¿Qué es la ingeniería social? Que es otro tipo de ataque. La ingeniería social básicamente consiste en manipulación, que consiste en engañar y manipular a las personas, generando confianza en ellas para al final obtener información confidencial, personal o bancaria. ¿De acuerdo? Es eso, básicamente. Hay otro tipo de ataque que se llama el website defacement, que básicamente lo que hace es que cambia la apariencia visual de un sitio web. Como pueden ver, es un dato real, eso pasó en 2017 y cambiaron la página en su momento pues, de Donald Trump. Ahora, importante, ¿cómo estar alerta de este tipo de situaciones? Porque pues, uno no está totalmente blindado, ¿no? Hay que estar pendiente. ¿Cómo saber si hemos sido hackeados? Hay una página en internet que se llama I Have Been Pwned. Está en inglés, pero pues igual es muy sencillo de llegar. Y la idea es que podemos en este sitio web, en este espacio que aparece como email address, colocar nuestro correo electrónico. Segundo, por favor. Colocar nuestro correo electrónico y ver si ese correo electrónico aparece en algún tipo de ataque informático conocido. ¿De acuerdo? Si alguien ha intentado usar ese correo electrónico o si simplemente aparece como un correo electrónico comprometido dentro de algún ataque cibernético reconocido históricamente. Entonces, eso es un primer punto para revisar si estamos o no comprometidos. Phishing y scams a la orden del día. ¿Qué es phishing? Vamos a decirlo un poco más en detalle más adelante, pero en resumen, un phishing es suplantación de un sitio web. Entonces, lo que hace el ciberdelincuente es que genera un sitio web muy parecido al original, normalmente de bancos o de entidades que manejen dinero, y lo publica en algún sitio en Rusia, en China, donde no sea trazable, y lo que hace es que al usuario tratan de engañarlo llevándolo a ese sitio, de tal manera que el usuario tradicional no note la diferencia, entra al sitio, cree que está entrando a su banco y coloca sus datos personales y ahí le roban su información, sus claves de seguridad, sus accesos y demás. Y scams básicamente es engaños. Vamos a mirar un poco más en detalle qué es esto. Entonces ya les decía, el phishing lo que hace es que el ciberdelincuente ataca un sitio, o más bien crea un sitio para robarse información personal de un usuario. ¿Cómo funciona? Normalmente funciona por un correo electrónico también. Simplemente llega un correo donde le dice, señor usuario, estamos actualizando información, por favor, de clic acá. Y el correo pues tiene el logo del banco, tiene un texto más o menos bien redactado. Y uno cree como usuario que le está escribiendo a su banco y hay un link. Uno simplemente cliquea en el link, sigue el link y el link lo lleva a una página que se parece mucho al original, pero no lo es. Ya vamos a mirar un par de ejemplos. Bueno, las estadísticas, pero no los aburro con números. Antes de mostrarle el ejemplo real, ¿cómo saber si un sitio ha sido o tiene un phishing? Entonces, en esta página que se llama PhishTank,
se puede revisar simplemente en el espacio donde dice acá Found a Phishing Site, simplemente se coloca la dirección, se coloca si es o no phishing y él evalúa según sus bases de datos y revisa si hay o no un phishing asociado a una página web o si es un phishing. Y si desconfiamos de la página web a la que estamos entrando, podemos antes de darle clic o darle el siguiente paso, ir a esta página que se llama URL Scan. Y en esta página lo que hace esta herramienta es revisa la página web y valida si esa página es auténtica o no. Entonces, si tenemos la duda y no queremos entrar a esa página, simplemente cogemos la URL, la copiamos acá, verificamos que no esté ahí. Si sale un rastro de algo que no huele bien, pues simplemente no entramos, pero no nos comprometimos. ¿De acuerdo? Ese es un nivel de protección. Ahora miren, estos son los ejemplos reales. Entonces, esta página se parece mucho a la de Bancolombia, tal vez la cambiaron un poco, pero se parece mucho al portal de Bancolombia, pero arriba, digamos que el dominio no aparece como Bancolombia ni como Grupo Bancolombia, sino cualquier cosa. Entonces, se parece mucho físicamente, o más bien visualmente, pero la URL es diferente. Lo que les decía hace un rato, entonces está el tema de un correo electrónico. Entonces, llega el correo electrónico, hay un link hacia supuestamente la página, ya sea o de servicio, de actualización de datos, o etcétera. Y uno como usuario va a dar clic ahí. En este caso, por ejemplo, llegó a restablecer mi cuenta. Por alguna razón, el carretazo que colocan ahí es que ha sido comprometida la información, que necesita cambiar su clave, o que hay que actualizar los datos por seguridad. Entonces, que siga el siguiente link o el siguiente enlace. Clique uno ahí y ahí llega a la página fraudulenta. Entonces, miren este que es bien curioso. Las dos páginas son la misma. De pronto, cambios muy, muy, muy pequeños, pero uno de primera mano no nota la diferencia. Entonces, el de la izquierda es el sitio falso, el de la derecha es el sitio real. Miren que el dominio arriba aparece como Bancolombia y bueno, el dominio completo Bancolombia, pero fíjense que al otro lado de la izquierda aparece una cosa totalmente diferente y al final por ahí dice Bancolombia, pero al principio dice una cantidad de cosas que ni idea. Entonces, eso es porque alguien, un ciberdelincuente, lo que hizo fue hacerle una copia del sitio web de Bancolombia, lo puso en un sitio en cualquier país que no tenga extradición y lo publicó. Y seguramente a esas personas que le enviaron el correo, cuando den clic acá, llegan a esta página que se parece mucho a la real, repito, pero pues no es. Y una vez la persona usuaria entra acá sus datos, sus claves y demás, pues ya este señor que está detrás de toda esta arquitectura de robos, pues se queda con los datos personales y con los datos de cuenta de este usuario, para hacer obviamente fraudes. No solamente pasa en Colombia, también pasa en Davivienda, exactamente la misma metodología. Un correo electrónico que va con un link hacia supuestamente la página web, en este caso de Davivienda, pero resulta que no era Davivienda, sino era cualquier otra cosa menos Davivienda, y acá pues pidiéndole datos de seguridad. Y no solamente en la versión de computador, sino también en la versión de móvil. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que acá arriba la página se ve perfectamente bien, no tiene nada diferente a la real, solo que el dominio aquí arriba no aparece como en este caso de vivienda, sino aparece cualquier otra cosa, .xyz. Entonces, recomendaciones muy generales. Lo uno, pues validar siempre que el dominio sí sea el de su banco, el de la entidad, sobre todo cuando se van a manejar recursos económicos, que también, digamos, tratar de evitar de estos correos que nos llegan, tratar de evitar dar clics directamente sobre esos enlaces. Normalmente cuando uno pasa el puntero del mouse sin dar clics, sino solamente pasar el puntero del mouse sobre el link, en la parte de abajo del computador, no sé si aquí nos deja ver un poco el tema, acá. Entonces, cuando se pasa por acá, donde dice ingresa al portal de vivienda, donde se pasa sin dar clic, solamente pasando el puntero del mouse por ahí, él ya nos muestra, en alguna parte de la pantalla, en este caso fue a la derecha, nos muestra hacia dónde realmente nos va a llevar. Y en ese caso nos va a llevar a un sitio totalmente diferente, que puede estar en cualquier parte del mundo, y el delincuente está esperando que caigamos para tomar la información de ahí. ¿De acuerdo? Okay. Pasa en todo lado, en Facebook también pasa. Miren esto, que también es un fraude, un scam, lo que hablábamos al principio, un fraude. Y es que, ¿quién va a desconfiar de esto? Miren la estructura de esta publicación que me llegó a mí en Facebook. Dice sponsor quiere decir que están pagando una publicidad. Y aquí, pues estando en Australia,
y uno ve la foto del pasaporte australiano y ve la foto de un banco que es australiano, uno dice, oiga, sí, esto tiene cara de que es real. Y aquí abajo dice news.com.au, ¿cierto? .com.au. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que intentan con esto? Generar confianza. Dice uno, yo no sospecho. ¿Por qué voy a sospechar de un sitio o de una publicidad que me llegó por Facebook, que además es paga, y que reúne elementos suficientes para que yo confíe? Entonces, resulta que cuando uno sigue este enlace, acá, un segundo más adelante. Este es otro, igualito. Solamente que lo patrocina otra persona. Fíjense, me voy a devolver al otro. Un segundo, perdón. Acá, miren. Este es este perfil que se llama Una Visita XX, no sé qué más dice ahí. Pagó esta publicidad, pero no solamente este perfil de Facebook, sino que hubo otro perfil que se llama Superstone, que también pagó una publicidad y también los mismos elementos. ¿De acuerdo? Y es una publicidad que ha durado bastante tiempo. Y esto dirigía, si uno daba clic, porque de hecho hice el ejercicio para saber qué pasaba, entonces di clic y llegué a esta página. Y uno dice, no, pero sí, es news.com.au, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Me vuelvo. ¿Se acuerdan que acá dice news.com.au? Uno cree o supone que salió en las noticias, ¿cierto? Y si salió en las noticias, uno como que le da validez a la información. Pero resulta que no es news.com, sino con la N, con C-O-N, no M de mamá, sino N de niño. O sea, de antemano aquí ya empezó mal. Y aparte de eso empezó a salir publicidad, en este caso de Bitcoin. Entonces, seguramente lo que quieren, seguramente, es que gente llegue a un sitio y empiece a comprar Bitcoins o a transar en Bitcoins. Puede ser, o puede ser un phishing, o puede ser un scam, o puede ser un malware, etc. Entonces, bueno, eso pasa. Pasa también publicidades de este tipo, que entonces llegan acá y que van a regalar una super camioneta, y que entonces que le dé likes, y esto salió, no sé, salió un día y a las 2 horas o 3 horas ya tenía 15,000 personas siguiéndolo, porque era muy atractivo, era, oiga, mire, este es un carro, Land Rover, el último modelo, simplemente síganos acá y gánese la camioneta. Entonces, claro, cualquiera cuando ve una publicidad de este estilo dice, oh, por suscribirme o por seguir a esta marca, me van a regalar un carro, pues de uno. Y resulta que no, resulta que eso también es un fraude. También de McDonald's, bueno, pasa por todo lado. Vamos a tener ahí. Dice acá que pasa hasta las mejores familias, porque uno dice, bueno, Facebook tiene de todo. Me dice Facebook, pues Facebook es como para molestar y pasar la vida. Pero, por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn es una red para profesionales, uno cree que ahí no pasan ese tipo de cosas, y resulta que sí. Exactamente el mismo modelo. Entonces, es algo, allá lo llaman promote, básicamente es publicidad paga en LinkedIn, y lo mismo, entonces sale el carro de último modelo, los señores bien organizados, y básicamente un link para seguir a esos perfiles. Y uno va y mira, esos perfiles no tienen nada. Están recabando información o seguramente tratando de robar información del que le dé el clic. Más de lo mismo, aquí está la Interpol diciendo que hay estafas relacionadas con el COVID-19. En Colombia también está pasando. Entonces hay que estar alerta con eso. Llegan correos que van a dar auxilios, etcétera, relacionados con el COVID-19 y resulta que terminan robando información. Igual, todo con correos electrónicos. Voy a pasar esto muy rápido porque es más de lo mismo. Entonces llegan correos en general donde dicen que van a dar auxilios, etcétera, y cuando cliquean ahí es un fraude. Bueno, lo más importante es dónde lo reporto. En Colombia está el call center que está, digamos, atado a la policía y a la fiscalía. Ahí está la página, es el callcenter.gov.co, y ahí se puede hacer la denuncia de delitos informáticos. ¿Qué pasa con esas denuncias? Pues la policía y las entidades de control en Colombia las revisan, las chequean, y ellos pueden, digamos, con ciertos procedimientos, llegar incluso a bajar sitios web fraudulentos, o inclusive llegar es difícil, pero podría llegar a darse el tema de llegar hasta la persona o las personas que están haciendo esto y desarmar pues toda esta red. O evitar y colocar controles. Lo mismo el ransomware, recuerdan el ransomware, el secuestro de información. Hay una página en internet que se llama No More Ransom, o sea, no más ransom, no más secuestro. Y ahí uno va acá donde dice reportar un crimen y ahí también puede reportar. ¿Qué herramientas de protección tenemos? Entonces, porque claro, uno ve el panorama está bien oscuro. Perdón.
amenazas por todo lado, riesgos por todo lado, pero bueno, ¿qué podemos hacer? En seguridad no hay nada del 100%, desafortunadamente, pero sí se puede reducir la brecha de seguridad con algunos puntos que vamos a ver ahorita. El primero es copias de seguridad o backups. Importante tener copias de seguridad de la información, sobre todo información confidencial o información de negocio, y tenerlos almacenados o guardados o resguardados en un lugar seguro. ¿Por qué los backups? Porque en el evento que nos llegue un ataque, ya sea que un empleado se nos roba información, se nos pierda accidentalmente, o seamos víctima de uno de estos ransomware, pues la información la tenemos con una copia alterna, luego pues podemos recuperar. Seguramente no al 100% de la información, pero no la vamos a perder toda. ¿Dónde hacer y cómo hacer un backup? Es válido hacerlo en la nube. Hoy en día, pues el tema de nube está muy de moda. Entonces, se puede hacer en la nube de Google, en la nube de Microsoft, ¿de acuerdo? Por facilidad, ¿de acuerdo? Porque pues están disponibles en cualquier parte del mundo. Entonces, simplemente con la conexión a Internet ya tenemos acceso a la información desde cualquier lugar. Pero también es válido hacerlo en una USB, en un disco extraíble o externo, en un DVD, etc. ¿Qué es lo más importante de hacer el backup? Lo más importante es protegerlo. Entonces, con proteger, ¿lo que queremos decir? Que la información que esté guardada en cualquiera que sean estos medios de almacenamiento no sea susceptible de que alguien simplemente la copie y se la lleve. O que se encontró la USB por ahí y se la llevó y pues nos dejó sin datos. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Proteger la información. ¿Cómo podemos proteger esa información? Hay algo, un término en cybersecurity que se llama encripción. ¿Qué es la encripción? La encripción se basa en transformar de una manera segura una información de tal manera que el que quiera verla necesita una llave o una clave de seguridad para interpretarla, ¿cierto? ¿Qué garantiza eso? La confidencialidad. Es decir, si yo encripto la información y la guardo en algún medio como los que ya acabamos de ver, si alguien intenta ir a mirar la información, si no tiene la clave de seguridad, que repito es una clave, es una llave de seguridad, no va a poder ver más que garabatos y demás. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces, es un texto de prueba, tal cual, un archivo que tengo con esto, se llama un texto de prueba, sin encripción. Ahora le vamos a aplicar una encripción y va a quedar algo más o menos así, ¿de acuerdo? Ya queda convertido en algo que no se puede interpretar a ojo, ¿no? Digamos, un humano no podrá interpretar esa información. Lo que necesitaría para convertirla de nuevo de esta información encriptada a su estado original sería la llave de seguridad, sería una clave de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasa de varias maneras. Entonces, por ejemplo, usuarios de Office 365 en la nube o de Office en general, tienen una facilidad y es que dentro del estándar, dentro de las opciones que tiene o de las herramientas que tiene Office, ya trae embebido, ya trae acá la opción de encriptar con password la información. De tal manera que el archivo que estoy haciendo ahí, mi hoja de vida, mi reporte, lo que sea, de hecho aplica para Excel, para PowerPoint, para todas las herramientas de Office. Yo puedo guardar el archivo y encriptarlo con una clave que yo solamente sé, ¿de acuerdo? De tal manera que si alguien se encuentra esa información o inclusive en el mismo computador la intenta abrir, no la va a interpretar a menos que tenga la clave, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe adicional a eso herramientas de encripción de datos, no solamente de Office, sino pues de otro tipo de información, que si nuestra información está en formato doc o .xls o lo que sea para Word, para Excel, necesitamos otro tipo de herramientas. Entonces, hay una herramienta que se llama así, Cryptomator. Esta herramienta es gratis, se puede descargar. Simplemente es ir al sitio de Cryptomator, descargan la información, descargan la aplicación y queda disponible para, con la facilidad de un botón derecho en el mouse, encriptar la información, ya queda protegida. Obviamente con una clave de seguridad. ¿Y cómo se decripta? ¿Cómo se le quita la encripción? Pues simplemente cuando hago doble clic sobre la información, él me dice, oiga, ¿dónde está la clave? Coloco la clave y la información ya queda otra vez visible. ¿De acuerdo? Aparte de tener el backup de la información encriptado en lo posible, existe otra medida de seguridad que es el borrado seguro de información. Cuando ya decimos, no, esta información no la requiero más, pero archivos con información confidencial, si yo los borro simplemente con el botón derecho del mouse delete o páselos a borrar o páselos a la papelera de reciclaje, esa información puede ser susceptible también a ataques, es decir, se puede recuperar de la papelera y pues alguien inescrupuloso puede tomar ventaja de esa información. Entonces existen herramientas en internet, existen herramientas con casas de software que las venden
Esta en particular es gratis, se llama Eraser, en inglés. Se puede descargar, se puede utilizar sin costo. Simplemente es lo mismo, instala la herramienta. Una vez instale la herramienta, cuando nosotros querramos borrar una información de tal manera que sea totalmente segura, le damos botón derecho, eliminar con Eraser. Y una vez que elimina la información, ya esa información no es recuperable. ¿De acuerdo? Ahora, importante, entonces ya sabemos que podemos hacer backups, que protegemos los backups y que aquella información que ya no necesitemos y que sea información confidencial, la ahorramos de manera segura. Sin embargo, aparte de esas medidas, tenemos algo que se llaman las actualizaciones. Resulta que cada día, eso es de todos los días, salen actualizaciones para todo, para sistemas operativos, para aplicativos, para dispositivos. Entonces, solo nos toca actualizar todo. ¿Qué es todo? El sistema operativo como Windows o los que tienen Mac, el sistema operativo iOS, los aplicativos que utilizamos, los navegadores también, Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Chrome, cualquiera de ellos, los temas de correo electrónico, herramientas de correo electrónico, y también los mobiles, los equipos, los teléfonos celulares. Entonces, importante estar con todo actualizado y dentro, por ejemplo, del teléfono celular, importante actualizar todas las aplicaciones. Porque cada vez que actualizamos, el fabricante de esa aplicación lo que ha hecho es mejorar elementos, ya sea de funcionamiento o de seguridad. Entonces, importante mantener estos elementos. Algo muy importante, fíjense que hoy en día está muy de moda el tema del Internet de las cosas. Entonces ya se está volviendo muy común tener la casa inteligente, la nevera inteligente, el televisor inteligente, etcétera, etcétera. Eso trae una cantidad de beneficios, claro, y uno está, digamos, actualizado en términos de tecnología, pero también trae algunos riesgos, y es que cada elemento de esos que se conecte a Internet es un vector de ataque, es un punto de ataque que cualquier hacker o cualquier persona que está del lado oscuro puede llegar a explotar. Así como hay que actualizar los computadores, los mobile, el software, también hay que ir a actualizar esos dispositivos, ¿de acuerdo? Y la gráfica es muy diciente, y es que el hacker cuando ve que va a atacar, digamos, un computador y sabe que está actualizado con antivirus y con todas las firewall y todas las cosas de protección, pues le queda muy complicado irse. Más bien se va por algo alterno, en este caso coge el camino rápido, que es irse por el IoT o Internet de las Cosas. Un televisor que esté conectado a Internet, que no tenga seguridad, se mete por ahí y ya puede tener acceso a toda la red. Entonces, lo que hablábamos, la casa inteligente con todo conectado a Internet. Otro tema importante y es el tema de los passwords, el tema de las claves. Que uno dice, uy, tengo claves para todo, para el correo electrónico, hasta para abrir el celular, para abrir el computador, para las aplicaciones, para las redes sociales, plus todo lo que tengamos para temas de la empresa o de la oficina, pues terminamos con 15, 20 claves y seguramente terminamos anotándolas en un papel o lo que sea. Es una pesadilla completa. ¿Cómo despertar de esa pesadilla? Pero primero que todo, ¿qué pasa con las contraseñas? Entonces, hagamos la analogía que la contraseña es como el cepillo de dientes. ¿Usted le pasaría el cepillo de dientes a alguien? No, ¿cierto? Hay que cambiarlo con frecuencia, por supuesto. Entonces, así es tal cual las claves. Las claves ni se comparten con nadie y hay que estarlas cambiando constantemente. Entonces, algunas recomendaciones para construir claves de manera segura. Entonces, dice acá, utilice siempre una contraseña única para cada cuenta que cree. Claro, eso es un trabajo duro, pero en la medida que se empiece a ejecutar y hacer el día a día, pues ya uno sabe qué estándar utiliza para cada cosa y pues ya no es tan complicado. Dice, no utilice información personal en las claves. Entonces, por ejemplo, que mi clave, yo me llamo Víctor Jaramillo, que mi clave no sea Víctor Jaramillo 1, pues porque es muy fácil inferir la clave. Mínimo 12 caracteres que contengan letras, números, en lo posible mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, etc. Utilizar, por ejemplo, aplicativos que facilitan la administración de las claves, como por ejemplo LastPass. Ya vamos a mirar de qué se trata la aplicación. Hay muchos, pero aquí simplemente anoté una, que permiten generar y gestionar las claves un poco más sencillo. Oh, perdón. Ok, evite las contraseñas débiles, ya dijimos, más complejas. Ya, básicamente es cambiarlas frecuentemente y nunca compartirlas. Son como las recomendaciones generales del tema. Si ustedes van, por ejemplo, porque me dice, bueno, ¿y cómo genero una clave segura? O sea, pues porque es muy complicado llegar y ¿qué me invento? Hay aplicaciones que ya lo hacen.
hay sitios web, como por ejemplo clavesegura.org, donde uno va y él mismo le puede generar un nuevo password. Entonces uno simplemente hace clic ahí en generar un nuevo password y acá ya le genera el password totalmente seguro, de acuerdo al nivel que uno quiera. Si solamente quiere todos los caracteres, o quiere letras, o quiere números, o letras y números, todas las combinaciones. ¿Y qué tan largo lo quiere? 10, 20, 15, ¿qué tanto es, qué tan largo quiere, qué tan extenso quiere la clave de seguridad? Hay otra que se llama LastPass, que era la que mencionaba hace un momento. Hace exactamente lo mismo, simplemente a cada uno le dice que cliquea sobre lo que quiere. Entonces, quiero con mayúsculas, sin mayúsculas, con símbolos, sin símbolos, que sea fácil de decir, fácil de leer, etc. Y de acuerdo a eso, pues él va generando claves. Fíjense que este es en inglés, este es en español. Muy fácil. Este es otro, no voy a tener ahí, es más de lo mismo. Entonces, eso es para saber, o para generar más bien, claves de manera segura, unas claves robustas, que pues para romperlas es muy complicado. Sin embargo, uno puede evaluar qué tan fuerte es el password que tenemos, entrando, por ejemplo, a páginas como esta. ¿Qué tan seguro es mi password? Básicamente la URL de este sitio. Y en ese sitio lo que uno hace es que entra el password, obviamente, pues la idea no es entrar el password completo, es entrar una parte del password tal vez, variarle algunas cosas, y ver qué tan fuerte es. Esta página le va a uno a decir el password en cuánto tiempo se puede romper, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio, digamos, interesante para saber si es o no robusta la clave que estamos definiendo. Kaspersky también tiene exactamente lo mismo, entonces dice, pruebe su clave, qué tan fuerte es, se coloca ahí simplemente donde dice test your password, y se le da clic en este disco y él va a decir qué tan fuerte es o en cuánto tiempo se puede llegar a romper esa clave, o un hacker la puede romper. Y acá, esto es una herramienta que permite gestionar los passwords de una manera más sencilla, y es, tengo la herramienta, esta herramienta le tiene un password robusto, me voy a acordar solamente de un password, y los demás atados a esa herramienta pues ya estarán dentro de la herramienta de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede manejar hasta tarjetas de crédito, accesos a redes, a Netflix, a aplicativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro que se llama LastPass, este se llama aquí, OnePassword, y este se llama LastPass, que funcionan exactamente igual. O sea, el principio es exactamente el mismo. Incluso acá uno puede entrar a Amazon, a Google, bueno, etc. Y uno va guardando ahí sus passwords y únicamente se tiene uno que preocupar por un password que sería el password principal y los demás passwords asociados están acá. De tal manera que cuando uno está en su computador o su mobile e intenta entrar a alguna aplicación, simplemente escoge desde acá el password y cliquea sobre el password que necesita y ya está adentro. ¿De acuerdo? ¿Esto qué hace? Pues por detrás también tiene password robustos y demás, entonces digamos que la seguridad es importante y es de nivel alto. Y uno dice, bueno, ¿solamente claves? Es decir, hay aplicaciones y hay servicios que utilizan solamente una clave para entrar. Sin embargo, ya está confirmado que una clave no es suficiente. A esa clave hay que acompañarla con algo más. Entonces, hay algunas aplicaciones y de hecho ya hay algunos bancos que utilizan un tema que se llama multifactor. Multifactor quiere decir que utilizan más que un password puede ir acompañado de otro elemento, que puede ser un elemento, digamos, biométrico, como por ejemplo un lector de huella o un código de seguridad, y aparte también un usuario. Entonces, de acuerdo a un estándar internacional, hay 3 elementos que componen el tema de multifactor. Entonces, algo que yo soy, es decir, biometría, mi iris, etcétera, o mi rostro incluso, algo que tengo físicamente, un token de seguridad, una USB, una llave, etcétera, y algo que yo sé, un password de seguridad. Entonces, la combinación de esto se convierte en algo que se llama multifactor. De tal manera que si alguien coge mi clave, un hacker coge mi clave, pues no tiene mi USB, no tiene mi mobile con el que yo me autentico, no tiene mi rostro con el que yo me autentico, y pues por supuesto el nivel de seguridad es un poco mayor. En lo posible, la recomendación es utilizar doble factor. Creo que ya, por ejemplo, Google y Facebook lo tienen. Entonces, no solamente el password que uno digita, sino que adicional llega un código, por ejemplo, al mobile, y en el mobile uno puede decir, listo, ya estoy conectado, entonces coloco el código de seguridad que me llega en línea y ya estoy adentro. Ya Google sabe que yo sí soy la persona que digo ser. ¿De acuerdo? Hasta aquí preguntas, comentarios. Ok, entonces sigamos. Hoy en día, tal vez el 90% de la actividad que tenemos en nuestro día a día tiene que ver con Internet, más ahorita en estos
tiempos del COVID. Entonces uno dice, bueno, ¿en cuál de los navegadores confiar? Porque si uno se pone a pensar, ¿qué pasa con Google Chrome? ¿Qué pasa con Internet Explorer? Pues son de las grandes fábricas, ¿no? De Google y de Microsoft, respectivamente. Y ellos lo que hacen es que recaban información para después explotarla, venderla, perfilar usuarios, etc. Luego, pues ahí la privacidad realmente no es la prioridad. Yo recomiendo utilizar algo que se llama DuckDuckGo, como aparece ahí, o hay otro que se llama Brave. Cualquiera de esos dos maneja el tema de privacidad mucho mejor. ¿Qué quiere decir que maneja el tema de privacidad mucho mejor? Que no retiene las famosas cookies o temporales, que elimina todo el histórico de navegación apenas salgamos, cerremos la sesión, y no retiene ningún dato de lo que uno esté navegando. De tal manera que la información que uno ha navegado y ha construido y ha consultado, pues no queda expuesta a perfilamientos. Entonces, recomendación utilizar cualquiera de estos dos. Me inclino más por Brave, de hecho yo lo uso y me parece pues, que es bastante efectivo en eso. Ahora vamos a hablar un poco de las recomendaciones para trabajo en casa. ¿Qué riesgos hay y cómo tratar de mitigarlos? Entonces, ¿qué pasa el antes y el después del COVID? Los ambientes de trabajo han cambiado. Entonces, el ambiente tradicional era que uno estaba sentado en un puesto de trabajo, en una oficina, y alrededor de uno pues había una cantidad de medidas de seguridad. De hecho, elementos físicos de seguridad, tan solo el hecho de entrar al edificio, entrar a la oficina, pues ya hay temas de seguridad, como una puerta de acceso, un vigilante, unas cámaras de seguridad, etc. Y hay entidades que tienen temas un poco más robustos, pero en general esto. Y adicional a eso, pues digitalmente hay una serie de seguridades perimetrales. Entonces yo tengo un antivirus, estoy conectado a una red, alguien me está vigilando mi navegación, si yo trato de descargar alguna cosa no me deja, si trato de ir a un sitio que no debo, pues simplemente queda bloqueado. Todo ese tipo de control de seguridad están en un ambiente corporativo, en una oficina, y era, digamos, el ambiente tradicional, o lo que llamamos un ambiente normal. Pero resulta que a partir del COVID, el tema cambió. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos navegando Internet? ¿Cómo estamos trabajando? Hoy en día lo que estamos haciendo es que llegamos a nuestra casa y conectados al router de Internet que tenemos en nuestra casa o al celular, plan de datos, conectamos nuestro computador, nuestro portátil, nuestro computador, y desde ahí empezamos a trabajar. ¿Qué pasa? En la casa, obviamente, uno no tiene un firewall de seguridad, no tiene un equipo de IT que esté detrás monitoreando, no tiene, pues, la robustez de tener niveles de protección a nivel de la red, etc. Y de hecho la gráfica es muy diciente y es a ese router de Internet está conectado todo. El televisor, está conectado el Xbox, está conectado los mobile de mis hijos, de mi mamá, de mi papá. De tal manera que todo ese ambiente es un ambiente que no es totalmente seguro. O más bien es menos seguro que el ambiente al que estábamos habituados. ¿De acuerdo? Eso trae un sinnúmero de riesgos asociados, entre otros, por ejemplo, que mientras estemos conectados en la red de la casa, no sabemos cómo o qué seguridades tiene nuestro router de Internet. Y les voy a mostrar un ejemplo muy claro. Esto fue marzo de este año, marzo 26 de este año. Entonces, uno de estos routers de Internet fue comprometido con un malware. Es decir, volviendo aquí a la gráfica, este aparato que nos da el acceso a Internet quedó comprometido con un virus, con un malware, y ese malware hacia adentro, pues, se robó una cantidad de información, ¿de acuerdo? Y ese router no es solamente uno, sino es una cadena de routers, porque, pues, obviamente, como este router lo adquiere uno a través de su compañía de Internet, esa compañía de Internet no tiene un cliente, sino tiene cientos de clientes, y a cada uno de ellos, pues, le dio uno de estos. Luego, pues, la amenaza está para todo el mundo, o por lo menos para ese grupo de clientes. Fíjense esto, este es real, este es mi router acá para Internet. Y fíjense, esa es la parte frontal de mi router, aquí están las conexiones y demás. Y por detrás están los puertos de seguridad de la conexión, y acá en particular está un username y un password, un usuario y una contraseña. Y fíjense lo que dice acá, el usuario es admin y la clave es el nombre de la compañía de Internet, belong. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de estos equipos físicos que ellos distribuyen y tienen cientos y de pronto hasta miles de clientes acá en Australia al menos, todos nosotros tenemos el mismo usuario y la misma clave en el equipo
que nos conecta hacia Internet, que nos da salida hacia Internet. ¿Qué tiene de particular el tema? Que nos pone en riesgo a todos. Obviamente, yo ya entré desde el principio, cambié las claves y demás, esto lo cambié desde el primer día, pero no todos los usuarios lo conocen, no todos saben, de pronto algunos saben que lo tienen que hacer, no saben cómo hacerlo, pero en fin, el punto es importante que si no lo sabemos hacer, aprendamos a hacerlo, y si tenemos dudas, hablemos con la compañía de Internet sobre cómo se cambian esos passwords, porque el que tenga este password, sencillo, tiene acceso a nuestra red, y nos puede ver absolutamente toda la información que tenemos. Entonces, ojo con ese tema. ¿Qué pasa? Bueno, esto básicamente es una pantalla de configuración, es más o menos los pasos a seguir para cambiarlos, entrar a la configuración, al dashboard de configuración y cambiar. No es cosa del otro mundo, no es nada complicado, pero pues nos blinda un poco del tema de que alguien con una clave genérica venga y nos robe información. De hecho, podemos hacer cosas más puntuales dentro de esos mismos routers de Internet, y es como, por ejemplo, limitar el número de usuarios o limitar quién entra y quién no entra a nuestro Internet, ¿de acuerdo? La pregunta es, bueno, ¿siempre estamos conectados? Sí, fíjense esto. Eso es básicamente la sensación que tenemos usando un Wi-Fi público en un aeropuerto, un coffee o una estación de café, un negocio, una cafetería. Y es que, fíjense, la imagen es muy diciente, y es el riesgo que está cometiendo acá este señor, o que está frente a este señor, con este señor aquí al frente, con ese cocodrilo ahí al frente. Y es lo mismo, es, si nosotros nos conectamos a una red externa, a una red pública, y no sabemos quién está detrás, ¿cómo vamos a garantizar que nuestra información sí está protegida? Entonces, fíjense, es una gráfica también muy diciente. Hoy en día en los aeropuertos, en las estaciones de transporte en general, existen los cargadores free o gratis de corriente. Entonces, si tengo mi móvil descargado, lo conecto y pues él carga normal la batería. Sin embargo, no sabemos quién está detrás de esas conexiones, ¿no? Importante también tenerlo en cuenta. En términos de conectividad, hay un tema, y es que, claro, uno está en su casa trabajando y, como ya les mencioné, pues el ambiente no es totalmente seguro. Entonces, muchas compañías dicen, ok, váyase a su casa, trabaje, pero trabaje a través de una conexión segura. Una conexión segura, en términos técnicos, se llama, o se conoce con el nombre de VPN, Virtual Private Network. O sea, es una red privada virtual donde yo me conecto como usuario a esta red y evito, bueno, me conecto a Internet, y por Internet me conecto a los servicios o servidores de la compañía, de tal manera que cualquiera de estos, llámese un hacker o llámese cualquier tipo de amenaza, no pueden romper la seguridad de esta VPN. Es como encriptar la comunicación, poner un escudo de protección entre un punto de mi conexión de Internet hasta el servidor de mi oficina, de tal manera que todo lo que pasa por ahí no es visible para nadie, solamente mi usuario o mi computador hacia la oficina. Hagan de cuenta que la VPN o la conexión segura es como este tren. Uno ve el tren cuando está afuera del túnel de seguridad. ¿Ven el túnel ahí al fondo? ¿Qué pasa cuando el tren entra al túnel? Ya no lo vemos, ¿cierto? Es exactamente la misma analogía, y es una VPN, una conexión segura es, mientras yo no esté conectado a la VPN, estoy viendo, estoy visible, pero una vez me conecto a la VPN, estoy entrando en el túnel y ahí ya estoy totalmente protegido. ¿De acuerdo? Simplemente para resumir el esquema de conectividad, sin una VPN, entonces mi usuario está conectado, o mi computador está conectado al Internet, al router de mi casa, en este caso, y ya me conecto a Internet, y en la mitad hay, digamos, hackers esperando para robar mi información. Y si lo van a intentar, pues toda la información está visible. Ok. Entonces les decía, una vez conectados a través de la VPN, pues la conexión va totalmente protegida, totalmente encriptada, cifrada, de tal suerte que la información va ilegible para aquella persona que quiera entrar o tratar de acceder a ella. En resumen, ¿cómo me protejo? Entonces, para ambientes de trabajo desde la casa, entonces lo uno, digamos que vamos a resumir parte de las cosas que ya hemos dicho, pero que aplican acá en ese también. Entonces, primero, tener todo actualizado, contar al menos con un antivirus de protección, un software antivirus, equipos totalmente actualizados. Los passwords, que tengamos password robusto, ya vemos cómo se genera un password robusto. En lo posible, conectarse a través de VPNs o de conexiones encriptadas.
Independiente de qué sistema operativo tengamos, actualizarlo. Independiente de qué tipo de dispositivo tengamos, actualizarlo. No conectarse a redes que no conozcamos, obviamente ese es un tema clave, importante. Que porque el vecino tiene el internet más rápido que el mío, conectémonos, y el vecino cómo está de seguridad, no sabemos. Siempre ir a la dirección URL para evitar el tema de phishing, hablando de páginas web. Tener en cuenta el tema de los anexos, perdón, de los anexos en los correos. No darle clic a todo lo que llegue, no descargar todo lo que llegue. Tener un poco de cuidado en el tema. Sobre todo en aquellos mensajes que son muy sospechosos. Sin embargo, a pesar de todo esto, es importante que miremos, porque pues, más allá de trabajar en el computador, pues uno también hace transacciones de su banco, ¿no? Hace pagos de servicios o hace transacciones financieras, de tal suerte que el equipo también se convierte, el banco también se convierte en un tema crítico para nosotros. Entonces, la recomendación es igual mirar que no haya movimientos anormales, atípicos en nuestras cuentas de ahorro o tarjetas de crédito, etcétera. Y utilizar en lo posible el tema de multifactor. Ya dijimos que más de un elemento de seguridad, ¿de acuerdo? Una clave, un token de seguridad, un código de seguridad, etc. Más recomendaciones, tener, o en lo posible, yo lo hago y tengo más de un perfil, más de un perfil es más de una cuenta en Gmail, más de una cuenta en Hotmail, de tal manera que las cuentas que utilizo para pruebas o para promociones o para cosas de marketing y demás, utilizo las cuentas que no son serias. La seria la utilizo para cosas serias y las demás la utilizo para hacer pruebas o para trabajar en otras cosas. Entonces, tener más de un profile, más de un perfil es importante. Solo visitar sitios web seguros. Entonces, cuando estemos en Internet, normalmente en la parte superior izquierda aparece un candado de seguridad. Ver que ese candado aparezca siempre. Tener pago seguro, ya lo dijimos. Sospechar de todo, sobre todo aquellos elementos que no son tan fiables. Ya vimos los temas de phishing, que las páginas se parecen, pero tienen elementos que las diferencian. Estar conectado todo el tiempo, estar actualizado todo el tiempo, y en lo posible no conectarse a redes no protegidas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco del tema de firma digital, muy rápido. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, algún comentario? No, por ahora. Bueno, entonces, sí, me han preguntado, qué pena. ¿Es seguro abrir ventanas de incógnito? Sí, no. Es decir, el tema de incógnito efectivamente evita cierta rastreabilidad, no te deja histórico en algunas navegaciones. Sin embargo, si hablamos específicamente del tema incógnito en Chrome, ellos igual van a guardar información de tu navegación. Sí, eso va a quedar ahí guardado. Independiente que tú no lo veas, que no veas un histórico, que no veas a dónde fuiste, ellos están perfilando. O sea, la información que está ahí, en algún momento ellos tienen control sobre ella. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Qué evitas, para complementar un poco la respuesta a la pregunta, qué evitas un poco ahí? El tema de los famosos ads, de los avisos, de la publicidad, porque de frente el perfilamiento se está limitando un poco, ¿no? Sin embargo, te pueden salir algunas publicidades que son un poco más agresivas. Listo. Miremos el tema de firma digital. No hay más preguntas por ahora. Listo. Yo no sé, yo perdí creo que alguna pregunta. Si las perdí, porfa, me confirman o me la vuelven a hacer, porque no, el chat también queda otra vez en limpio, entonces no tengo muchos mensajes ahí ahorita. Ok, ¿qué es la firma digital? Nosotros, ¿qué pensamos qué es una firma en general? Pues pensamos en coger un esfero y colocar nuestra rúbrica, así la llamamos, ¿no? La firma, o algo que nos identifica que somos nosotros en un documento, pues esa ya nuestra validez que sí somos nosotros, ¿cierto? Para identificarnos ante un ente de control o simplemente para validar que sí somos nosotros que estamos recibiendo un documento, etc. Pero, ¿qué es una firma digital? Entonces, como le dice la diapositiva, es
una solución que es electrónica, o sea, eso es digamos, está compuesta por un software, y lo que hace es que tiene la equivalencia a una firma manuscrita y es válida en Colombia a nivel jurídico también y probatorio, es decir, tiene todas las validaciones del caso. Ya vamos a mirar de qué se trata y bajo qué normas está esto controlado, cobijado. Okay. La firma puede ser guardada, porque al final es un mecanismo basado en software o en hardware, o sea, algo que uno tiene en la mano en hardware. Puede ser un token físico, una USB o una tarjeta inteligente, o puede ser un software, o puede ser, perdón, un archivo, un token virtual que está disponible en la nube, o un archivo físico, un archivo en un medio magnético. Y ¿para qué se usa el tema? Para validar la integridad de un documento. Así como cuando nosotros firmamos un documento, el documento ya después de colocar nuestra firma, si alguien lo tacha, si alguien le hace una enmendadura, pues se va a notar que uno no firma un documento enmendado ni con tachaduras. De tal manera que si el documento es alterado, así tenga la firma, pues ya no es válido. Algo parecido pasa acá, ya vamos a mirar en qué consiste el tema. Y el otro objetivo es el no repudio. No repudio es que yo no puedo negar que puse esa firma ahí. ¿De acuerdo? Ya vamos a mirar también de qué se trata el tema. Ante el tema normativo en Colombia, entonces existe la ley 527 del año 99 que avala el tema de firma digital y lo define así como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y de tal manera, eso es digamos, detrás de eso hay una operación matemática que hace un cálculo y que al final asegura que la información no ha sido modificada. Y si es modificada, inicialmente él alerta y dice, ojo, esa información fue modificada, entonces ya no es congruente, ya no tiene integridad. Eso básicamente es lo que se busca con la firma digital. ¿Qué otra disposición hay? Está el decreto 23, perdón, para completar la ley 527. Más allá de la firma digital, pues habla qué es un mensaje de datos, cuáles son las entidades, el rol de las entidades de certificación, la que genera los certificados digitales, etc. El tema de intercambio electrónico de datos. Y también existe el decreto que aparece acá, el 2364 de 2012, donde dice que la firma electrónica tiene la misma validez que una firma tradicional manuscrita, ¿de acuerdo? Siempre que ésta sea confiable. Eso es. Y gráficamente lo tenemos acá. Entonces, acá hay una firma puesta manuscrita y a la derecha aparece una firma electrónica que básicamente es un parámetro que se coloca a un documento digital. O sea, el documento no es físico, no es papel, sino que está digitalmente generado. Ya vamos a mirar un Word, un Excel, un PDF. Ya vamos a mirar exactamente de qué se trata. Entonces, vamos a mirarlo en vivo. Aquí tengo un ejercicio que he realizado. En un segundo lo voy a abrir un momento por acá. Voy a hacerlo con un archivo. Aquí está. Listo. Entonces, ok, es un archivo PDF, en este caso. Cualquier archivo. Un segundo que abra. Me abre la ventana que me hace un segundo. Acá está. Ok. Entonces, suponga... No, perdón, este no es. Este no es... Un segundo. Un segundo que este no es. Es que ese ya estaba firmado. Entonces, digamos que tenemos un documento. En esencia funcionaría con cualquiera, pero digamos que vamos a trabajar con este. Y este documento es un PDF tradicional, normal. Lo que hacemos es que, en este caso particular, queremos firmar este documento. Entonces, en el método tradicional, ¿qué haríamos? Imprimir el documento y colocarle como un esfero nuestra firma, ¿cierto? Es decir, hoy, 18 de junio de 2020, a las 10:33 AM, Víctor Jaramillo firmó este documento. Eso es lo que haríamos y colocaríamos la firma, ¿cierto? Entonces, que el homólogo a ese proceso físico lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, tenemos el documento acá del archivo. En este caso, nos vamos por herramientas. En este caso, tools, herramientas. Y aquí le decimos, yo quiero firmar con un certificado de seguridad. Y vamos a mirar qué es el certificado o la firma digital. Entonces, yo simplemente le doy un clic y le digo, yo quiero firmar digitalmente este documento.
Entonces, cuando yo le doy clic acá, él me indica dónde, o me da el espacio para indicar dónde quiero colocar mi firma en este documento digital. Yo digo, la quiero colocar, por ejemplo, acá abajo. ¿Cierto? Entonces me dice, ah, ok, perfecto. ¿Y qué firma quiere colocar? Yo puedo tener varias firmas aquí. Y ya de hecho coloqué una, ya creé una. Voy a utilizar esta y ahorita creamos una para hacer todo el ejercicio completo. Entonces, simplemente le digo, yo quiero esta firma que es de Víctor. Yo continúo. Y esta firma, ¿qué me va a colocar en el documento? Me va a colocar que yo, Víctor Jaramillo, Víctor J., digitalmente firmé este documento el día tal a la hora tal. ¿De acuerdo? Una hora súper exacta. Y acá, por seguridad, me dice, bueno, porque claro, cualquiera puede entrar aquí y firmar un documento y, a nombre mío. Me pide una clave de seguridad. Entonces yo aquí le coloco una clave. Que no me acuerdo cuál es. 18062020, signo pesos. Y firmo el documento. Me dice, ok, vamos a hacerle una copia de ese documento porque pues el documento original no lo vamos a alterar. Entonces voy a colocarle acá, que se llama documento de prueba. ¿Listo? Entonces ya guardo este documento de prueba y ya está. Entonces fíjense que aquí ya aparece mi firma en este documento. ¿Ven? Aquí ya aparece. Y aparte de eso, el mismo Acrobat me está diciendo aquí arriba, ese documento está firmado y esa firma es válida. Es decir, sí fue Víctor, porque Víctor colocó la clave de seguridad de esa firma, el que firmó este documento. Si nosotros le damos un clic a esta firma, miren lo que dice, la firma es totalmente válida y fue firmado por Víctor con este correo electrónico. Y dice que el documento no ha sido modificado desde que se firmó y que el documento es del usuario que está hoy en día trabajando. Si uno revisa la firma, aquí en propiedades, dice efectivamente la firma es válida, es de Víctor, y aquí lo que dice básicamente es que el documento no ha sido modificado y que es un documento totalmente válido, ¿de acuerdo? Entonces, y si uno va un poco más allá, creo que está acá, bueno, aquí da las características de la firma, acá muestra en detalle, aquí muestra de quién es Víctor Jaramillo, qué cargo tiene la compañía, cuándo lo firmó, y ver más detalles si queremos ver más detalles sobre quién lo firmó, cuándo lo firmó, en qué condiciones. Todo esto me asegura que sí fue Víctor el que firmó ese documento. Ya una vez firmado, yo puedo coger este documento y se lo envío a alguien más, le digo, perfectamente, este documento ya tómelo como documento válido firmado por mí, homólogo a la firma a mano alzada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, pues el documento ya quedó firmado, pero ¿será que si alguien lo modifica, qué pasa? Hagamos el ejercicio. Entonces, si por ejemplo, voy a hacer una modificación muy sencilla, solamente voy a, no sé qué hacer acá, por ejemplo, miremos acá, voy a colocarle, no sé, a subrayar alguna cosa. Entonces voy a subrayar esto. Ya, no he hecho nada más, o sea, no quité ningún carácter, no puse nada, solamente modifiqué de tal manera que sombreé una parte en el texto. Resulta que, miren lo que pasa aquí arriba, dice, at least una firma no es válida, dice, al menos una firma no es válida. Entonces, si uno mira el tema, uno dice, pero ¿por qué no es válida si la firma sí está? Pero resulta que cuando uno va y consulta la firma, dice que no está validada y que este documento ha sido modificado. Entonces dice acá, ojo porque este documento ha sido modificado. ¿Sí? Dice acá, dice aquí, change to the document. El documento ha sido cambiado. Entonces, él detecta que no le cambié ningún carácter, no le hice absolutamente nada. Sin embargo, sí modifiqué en general el archivo. Ahora les voy a explicar por qué pasa esto. ¿Se acuerdan la operación matemática que les dije que él hacía, el número detrás de esto? Detrás de esta firma, él lo que hace para colocar esa firma, con el password que yo le estoy dando, él hace un cálculo matemático. Y lo que hace es que, en definitiva, un archivo detrás tiene bits y bytes, ¿cierto? Entonces coge todos esos bits y lo que hace es una operación matemática y eso da un resultado. De tal manera que como él coge todo el documento en conjunto y le pone esa firma, toda esa operación da un número, da un resultado. Si yo le cambio, si altero el documento, si le coloco, le quito un carácter, lo sombreo, como acabaron de ver ahí, ya él vuelve y hace el cálculo y dice, no, este documento ya no es el mismo, alguien lo cambió. Y de inmediato me dice, su firma ya no es válida.
¿de acuerdo? De tal manera que esto nos asegura que el documento va a ser totalmente confiable y va a ser íntegro. Íntegro quiere decir que no ha sido modificado. Si este documento es modificado, cuando yo lo voy a abrir, pues nos muestra que ha sido alterado. En eso consiste básicamente la firma digital. Ahora hagamos el tema, por ejemplo, con un documento nuevo, con una firma nueva. Digamos que no. Y digámosle, abramos otro documento cualquiera. Cualquiera de estos. Ok. Ok. Entonces lo que vamos a hacer con este documento es el mismo ejercicio, solamente que vamos a crear una firma nueva. Entonces acá, todo esto lo estoy haciendo con la versión libre, con la versión gratis de Acrobat Reader. No hay que pagar absolutamente nada, es solo con la versión libre. Entonces igual hago el mismo ejercicio, le digo, voy a tener una firma acá, en cualquier parte del documento. Le digo, yo voy a configurar una nueva firma. Entonces, le digo acá, crear una nueva firma, ¿cierto? Claro, puedo comprar una firma y subirla acá, puedo usar una de las que ya tengo o puedo simplemente crear una de la que ya está, ¿listo? Una nueva, perdón. Digo continuar, digo que la quiero guardar en un archivo y continuar. Aquí me pide los datos, entonces, Pérez, trabaja en ventas, en la empresa MOD, el email es pepe@mod.com y que está, por ejemplo, en Colombia, y ya, no sé, cualquier cosa. Listo, le digo continuar. Me dice, ok, deme el password, voy a darle el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me dice, David, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé si me lo deje porque está muy débil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así sí me dejó. Listo, entonces ya quedó la firma, ya quedó protegida con un password y le digo continuar. Fíjense, ya está. Entonces aquí coloco la firma, Pepe Pérez, que firmó este documento, y tal día, tal hora. Y acá me dice, de todas maneras, colóqueme la firma porque quiero validar que sí es usted. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y firmar. Ok, entonces lo quiero. De lo genera, listo, ya lo tenemos. ¿Y qué pasa en ese caso? Entonces, en ese caso, ya el documento, fíjense que la parte de arriba aparece firmado, y lo mismo, el mismo ejercicio. Si hacemos un clic acá, va a decir que el documento es válido, que lo firmó Pepe. Si vamos a mirar los detalles, entonces aquí ya aparece que es una firma totalmente válida, que tiene toda la validación completa, y que Pepe Pérez trabaja en ventas, en Mod. ¿De acuerdo? Entonces, así de sencillo se maneja el tema. Alguien me pregunta, cuando se realiza la impresión de documento, ¿contiene la certificación de su modificación al momento de la impresión? No, el documento se imprime como está. O sea, esa notificación solamente es visible, pero no aparece una alerta que diga que se modificó, no. Pero, o sea, es decir, el documento es libre, los cambios que quieran hacer y demás se puede hacer, se puede imprimir, solamente que, como es un tema de validar integridad de los datos, cuando llegue a su destino ese documento y se valide contra la firma, se va a dar cuenta que el documento ha sido alterado en la mitad del proceso. Pero si uno imprime el documento va tal cual como que, si uno le pone un carácter más, imprimirá ese carácter más, o la sombra, etc. Hay un tema importante y es, todo este ejercicio que estamos haciendo acá, lo estamos haciendo con una firma generada aquí mismo en mi usuario, ¿sí? Aquí en mi computadora, aquí en mi usuario. Sin embargo, fíjense, vamos a hacer un ejercicio para indicar esto, para que quede muy claro. Cuando yo quiero firmar un documento, me puedo colocar cuantas firmas quiera, ¿no? Supongan, por ejemplo, este escenario, que hay más de una persona que firma y aprueba un documento. A veces hay que tener 2 o 3 firmas para un solo documento. Entonces, por ejemplo, está el gerente de la compañía, el financiero, el administrativo, qué sé yo. Cada uno puede colocar su firma y pues cada firma va a quedar ahí en el documento. Voy a colocar otra firma, por ejemplo, por acá.
voy a firmarlo con la mía. No, perdón, voy a crear una nueva. Entonces, configurar un nuevo ID. Fíjense, antes de configurarlo, la nota que aparece aquí a la izquierda dice que un ID digital es requerido para la firma, ¿cierto? Pero dice, la forma más segura de un ID, de un ID digital como este, o sea, de una firma digital, es si esta es generada por una autoridad certificadora, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, uno puede hacer el ejercicio y demás. ¿Por qué tiene esta nota en particular ahí Acrobat? Porque resulta que, voy a volver un segundo acá a la presentación, resulta que no es solamente el hecho, fíjense, aquí está. Mire, la ley 527 dice, define qué es una entidad de certificación. Eso conecta con lo que les estoy comentando y es, las entidades de certificación deben ser entidades avaladas a nivel mundial, a nivel global. De tal manera que si ellas generan un certificado de firma digital, este sea válido y uno lo puede utilizar en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy haciendo en este ejercicio particular acá en este computador es generándola en mi computador. Como yo no soy una entidad certificadora a nivel mundial, pues a mí me va a servir acá en mi computador, pero si yo llevo este certificado a otro lado, pues no me va a servir, porque tiene que ser generado por una entidad que tenga reconocimiento mundial. Entonces, en ese caso, pues, es la entidad de certificación. ¿En Colombia cuál es? En Colombia es Certicámara. Claro que no tengo ningún vínculo con Certicámara, pero pues aquí está en la presentación la URL de ellos, certicámara.com, y uno puede comprar, fíjense, una firma digital, una firma electrónica biométrica, bueno, varias cosas hay. De hecho, aquí arriba aparece una publicidad de firma digital para factura electrónica. Ellos venden el certificado para documentos como este tipo, que son ya un poco más serios, de gobierno y demás. Ellos venden el certificado. De hecho, venden certificado para representante legal, como profesión, para persona natural. Bueno, hay un listado, hay como 5 o 6 tipos de certificado que venden ellos. Y lo venden electrónico, o sea, digital, o lo venden en un token de seguridad, una USB. ¿Cómo hacen el proceso ellos? Es el mismo que hace cualquier entidad de certificación. No sé si en Colombia haya más, pero pues conozco Certicámara de tiempo atrás y pues por eso lo traigo acá a la presentación. Seguramente hay más. Ellos lo que hacen es que recaban información de la persona, uno tiene que entrar, colocar unos datos personales y de autenticación, obviamente la cédula y demás. Ellos validan la información contra registraduría, autentican y validan que uno sí es uno, el que dice ser, y generan el certificado, lo hacen llegar y uno ya con el certificado define una clave, como lo mencionamos ahí en el ejercicio, define la clave y ya en adelante uno firma con ese token de seguridad y la clave. ¿De acuerdo? Recomiendan obviamente que no se preste a nadie el token y mucho menos que se comparta la clave, porque pues ahí se pierde toda la integridad de la firma. La intención es que solamente la persona dueña de ese token sea quien dice ser, coloque la firma en los documentos electrónicos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo quedó claro? ¿Preguntas, comentarios? Vale. Este era todo el contenido que tenía para mostrarles el día de hoy. Lo último, solo para cerrar, es acá que el 95% de las brechas de seguridad, los ataques de seguridad o huecos de seguridad son causados por el error humano. Si ustedes se remontan a todo lo que hemos visto, muchos de los ataques efectivamente tienen que ver con alguien o que no actualizó su computador, o que descargó un archivo infectado, o que dio clic en una URL que no debía. Luego, pues, tiene toda la validez decir que el 95% de los ataques han sido causados por factor humano. Una recomendación importante en cualquier escenario es el tema de cultura de seguridad, tanto personal como en el ámbito laboral. La idea es que la seguridad se vuelva un día a día, una cosa prioritaria para nosotros, porque sabemos las consecuencias que eso tiene. Consecuencias como, por ejemplo, perder información, como, por ejemplo, perder dinero, como, por ejemplo, perder intimidad y privacidad. Entonces, ante eso, pues, la recomendación es cambiemos un poco la manera de pensar, tratemos de robustecer nuestros passwords, tratemos de activar los segundos mecanismos de validación en las aplicaciones que podamos, mantengamos backups de la información crítica, tratemos de no confiar en todos los correos que nos llegan,
en redes sociales hay mucha publicidad engañosa, publicidad no muy sana. Tratemos de también ir minimizando eso. Incluso aquí le llaman fake news, las noticias que no son reales, también hacen parte de todo este embrollo, porque pues, son, como bien se lo mencionamos por ahí en el tema de Cambridge Analytica, mucha de esa información es perfilada para modificar, para tratar de inferir y de sugerir algunos comportamientos a nosotros, los humanos, que somos susceptibles a eso, de manipulación. Entonces, fíjense que sí, efectivamente el tema humano tiene que ver. La intención es que en lo posible cambiemos un poco la manera de ver el tema de seguridad. Ok, aquí me preguntan algo. Cuando se hacen transacciones virtuales, algunos bancos dicen que las transacciones están protegidas. ¿Esta protección es confiable? Ahí la respuesta, ingeniero, es depende. Claro, el banco lo que dice es asegure que usted tiene todas sus plataformas actualizadas, su computador, su mobile actualizado, que solamente tiene la aplicación nuestra y no descargada de otro sitio, que está entrando, y el sitio web, voy a hacerles un ejercicio, que el sitio web tenga un certificado de seguridad y que usted lo valide. Entonces, fíjese, por ejemplo, vamos a hacerlo con Bancolombia. Bancolombia. Claro, ellos tratan de proteger hasta donde ellos quieren o deben proteger. Sin embargo, hay una responsabilidad de parte del usuario, o que ellos la descargan en el usuario. Y es, por ejemplo, esto. Miren. Uno ya entra al banco, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, uno valida que sí, que efectivamente el dominio sí exista, que sí sea. Entonces, así, el Grupo Bancolombia, perfecto. Que tenga la conexión HTTPS, que quiere decir que es una conexión segura. Que tenga el candado acá. Entonces, ese candado quiere decir que la página está encriptada, está asegurada, ¿cierto? Aquí dice certificado válido para Bancolombia. Lo importante es que siempre el certificado aparezca generado para la entidad que estamos revisando, que aparezca acá el nombre, y efectivamente lo es. Sin embargo, si por ejemplo nosotros tenemos nuestro computador sin actualizaciones, o nos entra un virus o alguna cosa de esas, y un hacker es capaz de entrar y tomar control de nuestra sesión, de nuestro computador, y no nos damos cuenta, pues ese hacker nos puede robar la información, y el banco va a decir, lo siento, pero yo le puse la información, la página totalmente segura, y su computador fue el que no estaba totalmente protegido, y por ahí se van. Digamos que no hay una protección 100%, y por experiencia lo digo, yo trabajé en varios bancos, y los bancos prefieren irse por la versión más fácil, y es, pues miremos cómo hacemos para evadir la responsabilidad, porque a la larga también es un tema económico para ellos. Pero digamos que sumando todo lo que hoy vimos, las recomendaciones de seguridad, de estar actualizados y lo que ya hemos hablado, antivirus y demás, se reduce bastante el vector de ataque, el tema de riesgos. ¿Algo más? Un segundito. Vale. Creo que ya respondí la pregunta. Sí. Listo. Les agradezco su tiempo, les agradezco la paciencia porque se nos cortó 2 veces el tema. Esto va a quedar, como les digo, grabado en el canal de la página web nuestra, en YouTube. Luego que lo pueden consultar con más calmita. Ahí está toda la información. Va a estar tal cual la presentación como la acabamos de ver. Entonces, si no tienen más preguntas, muchas gracias a ustedes por su ayuda. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amables. Nuevamente les agradezco el tiempo, la paciencia. Si tienen alguna duda, por favor, están cordialmente invitados a la página web. Ahí nos pueden escribir, o a nuestras redes sociales también nos pueden escribir. A mi correo también, sin ningún problema. Por acá, si caen en cuenta alguna cosa, alguna pregunta adicional, voy a dejar abierto unos 5 minutos más el tema del chat acá en la videoconferencia. Si tienen alguna inquietud adicional, no duden en plantearla. Si cuando vean de pronto el video nuevamente dicen, oiga, yo entendí esto, pero no aquello, o me genera una duda adicional, o quisiera profundizar en un tema en particular, no hay problema, me contactan y con mucho gusto lo podemos hacer. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan un excelente día y muchas gracias. Bye.